¿Ebooks o libro físico? ¿Ebooks, libro físico? ¿Ebook, libro físico? Soy Isabel López, fundadora de Trebularium, que es una editorial digital de libros de superación personal y creadora del programa Escritor 4.0, Estrategia Imbatible, en el que ayudo a los escritores a crear toda una industria en torno a sus libros de superación personal. Y hoy quiero hablarte sobre esa diatriba absurda de si tengo que escribir ebooks o si tengo que autopublicar el libro físico y cuál es la estrategia adecuada y qué es lo que tengo que hacer. Yo muchas veces veo a gente que dice, bueno, he publicado no sé cuántos libros, he autoeditado no sé cuántos libros y ahora la segunda tirada me piden no sé qué, o tengo, pues he conseguido vender no sé cuántos y tengo ahí una caja llena de libros físicos, que la verdad es que es una pena gastar dinero y luego no hacer las estrategias adecuadas para vender esos libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Y luego está también la idea de la finitud del libro físico. Finitud. No sé si eso se dice bien. Finitud. Es decir, que te quedas sin ejemplares. Que te quedas sin ejemplares, o estos se estropean, se apolillan, o tienen un error de edición, bueno. Y todos los libros pueden llegar a tener un error, te lo aseguro. Total, que ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí está esa diatriba entre libro físico o ebook. Obviamente, si publican los dos no tienes ese conflicto. Pero aún así todavía hay autores que se plantean este tema, que se plantean si elegir una cosa u otra. De hecho, hay autores que en absoluto contemplan el ebook. Y yo creo que ahí, pues seguramente hay un error de percepción. Te voy a contar una historia. Cuando yo empecé con Trebularium, bueno, Trebularium, lo he contado en muchas ocasiones, nació de una quiebra. Yo quebré el negocio anterior y entonces me quedé sin nada, bueno, sin nada no, con menos mucho, con menos mucho, que poco a poco lo he ido pagando, la verdad. Y bueno, pues resulta que pues estaba en unas circunstancias de que no tenía ni siquiera dinero para echarle gasolina al coche para ir a una entrevista de trabajo. Y me dije, bueno, pues voy a iniciarme en el mundo de la escritura. Y cuando ya empecé en el mundo de la escritura dije, bueno, pues ya que estoy voy a publicar también libros de otros. Y entonces nació Trebularium, ¿no? Y pues Trebularium era 100% digital. Digital, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque yo no tenía dinero para publicar en físico. Entonces Trebularium era 100% digital. Pero tampoco es una cuestión monetaria. En realidad yo estaba enamorada del ebook muchísimo tiempo antes y te voy a explicar por qué. Yo he hecho literalmente 20 mudanzas, literales. No es una exageración andaluza, que yo sé que las andaluces siempre decimos, he hecho 20, no sé qué, te he llamado 20.000 veces, eso lo decimos mucho, ¿no? Te he llamado 20.000 veces. No, no es una exageración propia de mi tierra, sino que realmente hice 20 mudanzas literales. He cambiado 6 veces de ciudad, 6 veces de ciudad. He vivido en 4 ciudades diferentes. Dentro de esas ciudades he vivido en varias poblaciones diferentes y aproximadamente durante 20, casi 30 años he experimentado pues una mudanza cada 1 o 2 años. Una mudanza cada 1 o 2 años. Y cuando yo llegaba a la casa nueva decía, me queda una mudanza. Siempre tenía la sensación de que me quedaba una mudanza. Lo que no sabía es que me quedaba una cada 2 años. Pues así era. Bueno, pues ¿por qué te cuento este rollo? Pues por una razón muy sencilla. Porque yo cuando era más jovencita empecé a comprar libros, todo el dinero que me daban mis padres, todo el dinero que me regalaban era para libros, y entonces tenía una biblioteca importante. Imagínate trasladar 20 veces esa biblioteca, ¿no? Llegó un momento en que empecé a regalar libros, todas las bibliotecas de Madrid, en poblaciones
curiosísimas que no te imaginarás. Por ejemplo, en el Bellón, en la biblioteca del Bellón, hay libros míos. O, por ejemplo, en la biblioteca de Albolote hay libros míos. Bueno, pues yo empecé a hacer donaciones en bibliotecas porque no podía cargar con tanto libro, no me era viable, ¿no? Los libros pesan mucho. Y entonces el regalo mejor que yo me hice fue cuando pues por una devolución de Hacienda, me devolvían justo el dinero para comprarme un papire, que el papire es un lector, un libro electrónico que salió antes que el Amazon, que conste, y que además quien lo lanzó al mercado era un granadino, que conste, y que además he tenido la fortuna de conocerlo. Un hombre extraordinario. Bueno, pues fíjate hasta qué punto estoy enamorada del ebook. Fíjate hasta qué punto. Yo creo que ya lo puedes entender, ¿no? Creo que puedes entender perfectamente que yo tuviera una pasión por el ebook. Por lo tanto, no me era desconocido el mundo cuando inicié el negocio, obviamente. Y en ese periplo de edición, de ese trabajo de edición que me ha enseñado muchas cosas, sobre todo muchas cosas relacionadas con los escritores, pues en ese mundo me di cuenta, un día hablando con un editor, que cada editor ve el mundo de una manera diferente, ¿no? Yo conocí una vez a un editor de libros físicos, ¿no? Además es un director de una editorial clásica española que ha tenido muchos años. Yo lo conocía de cuando era escritora, fíjate, si tiene años. Y entonces tenía muchas ganas de conocer a esa persona y tuvimos, me acuerdo, no se me olvidará nunca, una muy interesante conversación, ¿no? Y comprendí muchas cosas de su visión de editor tradicional, me enseñó muchas cosas, ¿no? Hasta que llegó un punto en que me dijo algo que, pues, evidentemente chocaba con mi filosofía, ¿no? Él me dijo que los ebooks estaban destinados a desaparecer y que él estaba convencido de eso, ¿no? Los ebooks destinados a desaparecer, ¿no? Bueno, eso me lo dijo en un momento en que Amazon acababa de iniciar su mercado de autopublicación en España, ¿no? Y por lo tanto los españoles ya podían autopublicarse y se ha convertido en un vehículo imprescindible para escritores que se autopublican y que además publican en físico, ¿no? Y además lo hace todo tan fácil, tan sencillo, tan accesible a cualquiera, que la verdad es que yo Amazon no lo considero mi competidor, que sí lo es, pero en el fondo a mí me ha cautivado tanto su sistema que yo me he hecho completamente aliada de Amazon y, y sigo estudiando otras plataformas, pero me sigue enamorando Amazon, por supuesto, porque lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, pues en el momento este que me dijo que yo estaba en el negocio de los ebooks, me dijo que el ebook estaba muerto, me quedé muerta. Literalmente me quedé muerta. Y digo, ¿cómo me dices esto? Que es mi negocio. Hombre, por un lado yo decía, bueno, hasta ahora no me he hecho rica de esto, ¿no? Porque estaba empezando, ya sabes, sin dinero, yo era quien hacía la página, yo era quien promovía todo, yo era quien trabajaba las redes, yo era... Entonces era lógico que pensara, pues a lo mejor tiene la razón, pero es que mi visión del ebook era completamente actualizada y por lo tanto no podía estar de acuerdo, ¿no? O sea, no, no me cansaba. Bueno, en cualquier caso, todo esto venía por la pregunta ebook o libro físico. O por qué no audiolibro. Que el audiolibro, que sepas que Trevolarium también hace audiolibros y que tiene varios audiolibros publicados de autores que apostaron por el audiolibro. De hecho, además, este mundo del audiolibro se lo agradezco a Ramón López, que es extraordinario, que es el que me empujó al mundo del audiolibro. Y la verdad es que a mí me apasiona el mundo del audiolibro. Tiene mucho curro, tiene mucho trabajo detrás, eso también es cierto, porque ya necesita una tecnología
de edición digital, también importante, aunque eso también lo enseño en mis programas de formación. Y bueno, pues total. Que tenemos, el escritor tiene 3 formatos posibles. Está el formato físico, está el formato ebook y está el formato audiolibro. ¿Por qué elegir? Es una estupidez, no hace falta elegir. Podemos elegir los 3 formatos y de esta manera casamos con 3 tipos de lectores ideales, ¿no? O de escuchadores ideales también, que es muy importante. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, algo importante, y es cómo es nuestro lector ideal. Tenemos que reconocer a nuestro lector y para quién escribimos, ¿no? Porque no es lo mismo el escritor millennial y posterior, ¿no? Personas que están acostumbrados, por ejemplo, a las interrupciones, personas que están siempre de un lado para otro porque no pueden centrarse en un contenido único, porque están acostumbrados a vivir así, ¿no? A vivir un poco, a ver lo que me dice, a ver las anotaciones que me vienen de las distintas aplicaciones, ¿no? A el lector clásico, el lector de la era pre-internet, que es pues esos lectores a los que, bueno, que son de mi época, los que nacimos antes de internet y que estamos acostumbrados a vivir el libro de otra manera, ¿no? Somos, desde el título hasta la contraportada, somos lectores de principio a fin, necesitamos leer los libros enteros, aunque el libro sea un petardo, necesitamos leerlos enteros. Entonces, bueno, pues depende muchísimo de para quién escribes, ¿no? Si tu lector ideal es una persona de cierta edad, a lo mejor necesitas publicar en físico, claro que sí. Por ejemplo, fíjate, si yo escribo un libro sobre cómo vender en internet, ¿tú qué dices? ¿Ebook o libro físico? Parece que la primera idea que te viene a la mente es que sea ebook, ¿no? Un ebook, claro, o sea, es vender por internet, se tiene que acostumbrar a leer en formato ebook. Pero luego piensas, ¿y si esa persona es completamente analógica? Analógica. Lógica. Es decir, que no está, bueno, que todo el mundo digital le resulta un mundo y necesita leer en un libro físico para acostumbrarse al mundo digital. Entonces, bueno, lo que decimos, nuestro avatar o nuestro lector ideal es el que rige, es el que decide cuál es el formato adecuado. Lo que sí que no recomiendo es coger mi libro porque yo tengo la ilusión de tenerlo en físico y de hacerme la foto con el libro así y es coger y irme a una editorial casera e imprimir no sé cuántos libros. Eso sí que no lo veo, porque eso requiere una venta del formato de distribución y el formato de distribución, aparte de ser agotador, tiene poco sentido. Es mucho más interesante publicar a demanda y que se impriman los libros que la gente demanda. Y de esta manera no tienes que tener libros apolillados en un cajón, en una estantería cogiendo polvo. Es que es absurdo, es completamente absurdo, no tiene sentido. Y si eres de un país donde no puedes publicar en Amazon, recuerda que existen posibilidades. Puedes publicar en Amazon.com y existen intermediarios que te permiten publicar, ¿no? Existen plataformas que te permiten publicar en Amazon mediante, pues eso, intermediarios. Así que lo siento por las editoriales físicas. Sé que cada día pierden más y más, pero es que ya no es negocio. Sinceramente no es negocio. No sé si esta información te ha ayudado. Si es así, pues me alegro muchísimo, Y pues que sepas que tienes una sesión de asesoramiento gratuita si quieres vivir de escribir, donde vamos a analizar precisamente eso, en qué punto estás y qué es lo que tienes que hacer para lograr vivir de escribir. Ya está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues irte al enlace donde pone llamada de oportunidad, pinchas, rellenas el formulario, hablamos
y yo te doy asesoramiento gratuito sobre lo que tienes que hacer para lograr eso, y además incluso si veo que hay alguna formación que te pueda ayudar, te la voy a regalar, y además, pues si veo que encajas en el programa Escritor 4.0, te voy a hablar de este programa de formación solo si encajas, porque no es para todo el mundo, obviamente. Para empezar, no es para novelistas, con lo cual, aunque sí te puedo ayudar en otros terrenos, no te puedo ayudar con ese programa de formación. Pero tú igualmente rellena tu formulario porque seguro que te puedo ayudar. Gracias por haberme escuchado hasta aquí, te adoro por ello y nos vemos en otra.